Sean muy bienvenidos a este episodio número 9 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión hablaremos de entidades nocturnas que muchas veces interrumpen nuestros sueños y en algunas ocasiones llegan a ser demasiado inoportunas o inoportunos. Son energías, son entidades, son circunstancias fuera de nuestra dimensionalidad que a veces afectan nuestro estado del sueño y que en muchas ocasiones no tenemos la conciencia de poder expulsar. Siempre tenemos que tener en cuenta que los espacios nuevos, sobre todo los que no son nuestros espacios frecuentes, tienen y manejan otro tipo de frecuencias y vibraciones dependiendo del lugar en donde se encuentren o de las personas que los hayan habitado. Por eso es muy recomendable cada que vamos a un lugar nuevo, hacer una pequeña limpieza, al menos con un sahumerio que podamos obtener fácilmente, como el copal, como la salvia, incluso como el palo santo. Pero vamos a hablar de dos casos que sucedieron, uno a mí en particular, en el pueblo mágico de Tepoztlán, y otro de un querido amigo al que le sucedieron simultáneamente en Oaxaca y en Alemania, y digo simultáneamente porque fue la misma circunstancia repetida en otro continente. Va a ser muy interesante entender o tratar de vislumbrar qué fue lo que Fer Salas, que nos envía su relato, vivió, y también vamos a dar pie a esta experiencia que yo también tuve con un ser de otra dimensionalidad que se aprovechó de mí, afectando mi estado de descanso y mi estado de sueño por no tener yo todavía el conocimiento ni la capacidad de lidiar con algo así. Creo que muchos nos vamos a sentir reflejados y muchos otros tendrán otras experiencias con este tipo de fenómenos que llegan a suscitarse cuando no tenemos nosotros una frecuencia vibracional específica para poder tener un balance o una neutralidad en donde nos alojamos y pasamos las noches. Muchas veces sucede incluso en nuestros propios hogares. Por eso es importante, como ya había dicho antes, tener un poco de conciencia de cómo hacer para limpiar nuestros entornos. Así que bueno, sin más, vamos a dar paso al primer relato, que es un relato propio, el cual les voy a leer para no perder detalle y poder ir haciendo algunas intervenciones cuando se amerite. Hace algunos años, varios de mis amigos y yo decidimos celebrar mi cumpleaños en la casa del pueblo mágico de Tepoztlán que uno de ellos tenía. La habitación que todo mundo deseaba era la del exterior, ya que era un bungalow independiente y estaba alejado de las demás habitaciones. Al tratarse de mi celebración, todos accedieron a que yo ocupara el codiciado lugar para pasar la noche. Después de una cena de celebración, risas y pláticas entre amigos, decidimos irnos a dormir. Yo, contento de haber podido ser el afortunado, me fui al bungalow, dispuesto a descansar y pasar una noche de buen reposo para seguir con la celebración al otro día, pues iríamos a hacer un recorrido por las montañas a la mañana siguiente. Me acosté en la cama y me dispuse a dormir. En el instante en el que me quedé dormido por primera vez, sentí que alguien tocaba mi hombro para despertarme, a nivel físico. Pensé que se trataba de alguno de mis amigos haciéndome una broma, pero en la habitación no había nadie. Volví a quedarme dormido y esta vez sentí cómo me jalaban un pie. Desperté de nuevo y otra vez nadie en la habitación. Esto ocurrió toda la noche. Fue una verdadera pesadilla despertar, dormir, o más bien ser despertado a cada rato. Cada vez que lograba conciliar el sueño, algo volvía a tocar alguna parte de mi cuerpo para despertarme. Era extraño, pues no tenía miedo, solo hartazgo y desesperación de no poder dormir. Creo que mi mente intentaba justificar que no se trataba de algo ni de alguien despertándome, sino que simplemente no podía dormir por alguna razón menos significativa. Al otro día, me levanté sin lograr descansar en toda la noche. Mis amigos me preguntaron por qué me veía tan cansado. Simplemente les dije, no dormí bien, pero no les expliqué lo sucedido. Pensé que desacreditarían el que algo o alguien estuviera dentro de mi habitación impidiendo que durmiera. Además, no estaba seguro si en verdad se trataba de algo externo que me despertaba cada vez que intentaba dormir o si solo había pasado una mala noche de insomnio. Al llegar la siguiente noche, pregunté si alguien quería cambiarme el bungalow por otra habitación regular dentro de la casa. Mi amigo Jay accedió.
Esa noche pude dormir bien en la otra habitación. En la mañana, cuando nos encontramos todos para desayunar, mi amigo se acercó a mí y me dijo: ya sé por qué no quisiste volver a dormir en el bungalow. Sorprendido le pregunté: ¿a ti también te despertaron? Jay me contestó: sí, lo intentaron un par de veces, pero pude ver de qué se trataba y al identificarlo lo confronté y lo corrí de la habitación. Le pregunté: ¿identificarlo? ¿De quién se trataba? Mi amigo me describió a un ser de cierta morfología humanoide, color verde, de materia más energética que física. Yo, sorprendido, me di cuenta que no se había tratado de mi imaginación y que efectivamente este ser verde había logrado molestarme toda la noche e intentó lo mismo con mi amigo. Pero él logró hacer algo y no le fue posible seguirlo acosando. Ahí descubrí que mi amigo Jay era alguien muy sensible, capaz de percibir seres energéticos y además sabía protegerse y ahuyentar a este tipo de entidades oportunistas. Estas toman y aprovechan la energía de quien desconoce estas posibilidades. Ese ser se había alimentado de mí toda la noche, al no dejarme descansar. Afortunadamente, mi amigo supo cómo expulsarlo y él sí logró dormir mejor que yo en ese bungalow hechizado. Desde esa ocasión, siempre que voy a un lugar desconocido a pasar la noche, llevo salvia, ruda, copal o al menos algo de palo santo para limpiar el entorno de la habitación en donde pasaré la noche y con mi intención expulso a cualquier entidad oportunista que pueda llegar a estar acechando la energía de quien duerme fuera de casa. Esto creo que nos ha pasado a muchos. Claro, esta particularidad de un ser verde con morfología extraña, un poco humanoide, pero más energético que físico, yo no lo había escuchado nunca, pero bueno, sucedió que mi amigo me dio la confirmación de que justamente se había tratado de un ser de estas características. Muchos otros ven sombras o ven al famoso hombre del sombrero o han llegado a ver incluso niños o ancianos o todo tipo de personajes que pueden de alguna manera irrumpir tu sueño, porque es un estado en el que somos un poco más vulnerables y en el que estamos atravesando un estado dimensional distinto al de la vigilia. Entonces ahí estamos como entre realidades y de alguna manera estas entidades aprovechan que la mayor parte de la gente no se sabe blindar, no se sabe proteger o no sabe elevar la frecuencia y la vibración de sí mismo o del lugar en donde se encuentra, y bueno, pues eso los hace víctimas perfectas para ser alimento energético de este tipo de seres. Yo siempre les recomiendo que primero trabajen en su frecuencia, eleven su frecuencia vibratoria. Evidentemente, cuando uno hace uso de ciertas sustancias o alcohol o algún tipo de situación que uno ingiere que le baja la frecuencia, es difícil que estando en ese estado se pueda llegar a un equilibrio energético pertinente para elevar la vibración. No digo que no hay que divertirse, pero ya es momento de observar nuestros hábitos para que estos siempre estén confabulando a nuestro favor y no en contra. Acabo de instaurar el contenido especial del programa para los miembros que deseen apoyarme en este proyecto, y en este espacio voy a dejar un ejercicio y unos tips de blindaje energético antes de dormir que es muy eficiente y es muy útil, incluso en el caso de no tener nada con qué haber sahumado la zona en cuestión en donde uno se quede a dormir. Es importante elevar la frecuencia y hacer una visualización de blindaje y de protección para que ningún ser oportunista interrumpa nuestros sueños que son preciados, y un descanso debe ser siempre reparador y de preferencia debe llevarnos a un estado profundo de ensoñación para que podamos seguir haciendo un trabajo consciente dentro de los sueños. Los sueños no son simplemente juegos del subconsciente, son realidades alternas en donde también interactuamos y en donde también no solamente contribuimos, sino aprendemos de esas realidades. Así que es muy importante poder tener ese espacio para nuestro propio beneficio. Esta fue mi experiencia. Yo estoy muy seguro que varios me van a poner ahí algún comentario de algo que les ha pasado o que no los ha dejado dormir o que vulgarmente les ha jalado los pies. Entonces me gustaría mucho saber también para que
hagamos este espacio nuestro y que sea un espacio de comparación y en donde estoy seguro que la gente que envía sus experiencias o que hace sus comentarios hace que otra gente también se sienta acompañada, digamos, en las cosas que nos han sucedido. Pero también lo importante es saber cómo actuar para que esto no suceda y siempre tengamos nosotros la potestad y la soberanía. Tenemos ya que activarnos en ese sentido porque nada ni nadie es capaz de alterar nuestra voluntad si nosotros así lo dirigimos. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, ahora sí, vámonos con la experiencia que me envía Fer Salas, es un querido amigo, que me pareció muy interesante lo que le pasó. Ahorita juzgarán ustedes porque no siempre se trata per se de seres evidentes, sino que también hay otros fenómenos que se suscitan a nivel dimensional en ciertos lugares o a ciertas personas. ¿Por qué? Por la frecuencia o por la vibración que en ese momento cada quien puede llegar a alcanzar, ¿no? Entonces, estos fenómenos son muy interesantes porque nunca son... Claro que hay fenómenos que se repiten, ¿no? Ya lo había dicho con estos arquetipos que mucha gente llega a ver, pero hay otros de los cuales incluso no se conoce tanto porque la gente no los comenta y a veces son más usuales de lo que creemos y no siempre, como lo repito, son seres per se, sino fenómenos, como en el caso del relato de Fer Salas. Este es su relato fuera de lo común. En el 2021, mi trabajo de DJ me llevó a la ciudad de Oaxaca. Tendré una presentación en un evento y al día siguiente una entrevista, para la cual debía levantarme a las 7 de la mañana. El evento había terminado a las 4 a.m. Mi hospedaje era la casa de un viejo amigo. Al entrar, me asignaron una habitación que de inmediato tenía una cama que me invitaba a recostarme. Con mucho cansancio y pensando que debería de aprovechar para dormir lo que pudiese, traté de dormir en esa habitación. No apagué la luz. Al cerrar los ojos comencé a escuchar un ruido. Este ruido era semejante a un rasguño sobre alguna cubierta de plástico o de papel. Era un sonido constante. Abrí los ojos y el sonido cesó de inmediato. Volví a cerrarlos y al instante, el mismo ruido otra vez. Abrí los ojos de nuevo y el sonido se detuvo a la par de esa acción. Estuve así unas 3 o 4 veces, aunque solo pensaba que estaba muy cansado y que quería dormir. Comprobé que el ruido llegaba justo al cerrar los ojos y cesaba en el momento en el que los abría. Así que pensé en ponerle una pequeña trampa al ruido y volver a cerrar los ojos, pero esta vez me quedaría alerta sin permitirme dormir. Así lo hice. Cerré los ojos e inmediatamente regresó el ruido. No los abrí durante unos segundos y, para mi sorpresa, el ruido se intensificó de manera creciente. Me dije que era momento de ver qué estaba pasando, así que abrí los ojos y pude ver claramente sobre la pared lo que parecía ser un círculo negro de unos 50 centímetros, de consistencia viva u orgánica. La pared era completamente blanca. Cuando fijé mi atención en el círculo, este comenzó lentamente a hacerse más y más pequeño. Poco a poco fue perdiendo diámetro hasta volverse un punto y desaparecer. Mientras el sonido que emitía también desaparecía. Para darles una mejor idea de cómo era esto, imaginen que tienen un recipiente grande lleno de pintura blanca y que en él vierten un líquido negro en el centro que forma un círculo que al irse hundiendo dentro del espacio blanco va desapareciendo. Esa noche, debido a este suceso y a las escasas horas que tenía disponibles para descansar, dormí muy poco y me fui a la entrevista. Al regresar después del desayuno, me dirigí a la habitación con intención de descansar. En el hogar tenían un perro muy juguetón y amigable, quien de inmediato fue conmigo en busca de caricias y mimos que le di mientras caminaba hacia mi habitación. Pero cuando abrí la puerta, él se quedó casi inmóvil, viendo directamente esa pared blanca donde yo, horas antes, había visto el extraño círculo negro. Llamé al simpático sabueso y lo acaricié, gesto que él correspondió moviendo la cola, pero súbitamente volvía la mirada directo a ese lugar en la pared y se quedaba sin hacer nada, casi petrificado. Mi amigo le llamó y se fue con él. No quise comentar con mi anfitrión lo sucedido
pues no quería generar alguna preocupación o molestia. Pero más tarde le comenté la reacción de su perro en la habitación y me dijo de manera elusiva: sí, es que luego ves sombras en la pared, como quitándole importancia a lo que realmente podría estar percibiendo el animal. Me daba la impresión de que ya sabía algo y que estaba desviando la atención de lo que sucedía, por lo que decidí no hacer más mención y ahí quedó ese suceso. Yo pensaba que ese fenómeno pertenecía a ese lugar, pero hace aproximadamente un año fui a un festival musical en la ciudad de Leipzig, Alemania. He asistido ahí durante varios años. Incluso la habitación donde me quedé ya la había usado antes, años anteriores, solo que esta vez estaba hospedado ahí con unos amigos. Ellos habían salido a disfrutar del festival y yo decidí quedarme a dormir, así que estaba solo, o eso pensaba. Apenas logré conciliar el sueño, desperté de golpe y pude ver un objeto de iguales dimensiones y tonalidades al que pude ver en Oaxaca. Era tan similar que dudé si se podía tratar del mismo, solo que a diferencia de la experiencia anterior, esta vez el círculo negro no estaba sobre ninguna pared o muro, se encontraba flotando a poca distancia de mi cabeza, e igual que en la primera experiencia, se fue haciendo cada vez más pequeño hasta desaparecer. Otra noche en esa misma habitación, durante el proceso de quedarme dormido, sentí una presencia que me preguntaba: ¿qué haces aquí? El mensaje no era con palabras, y lo trato de traducir a un lenguaje humano, pero realmente no es fácil poder describir cómo llegaba a mí esa pregunta. Eran más bien como sensaciones. Recuerdo que respondí y dije: solo estoy de visita por el festival. Sentí una especie de aprobación. Pensé que podía tratarse de la misma presencia y que ésta era atemporal y podría cambiar de lugar para manifestarse. Al finalizar el festival e irnos del inmueble, todos coincidimos en que ahí había algo raro y que todos pudimos sentirlo. De ninguna de estas experiencias tuve, que yo sepa, ninguna afectación, tampoco sentí miedo o nervios, ni sentí nada maligno ni aterrador. Intenté, sin embargo, buscar una explicación lógica de lo que viví, para entender si no se trataba de una creación de mi mente debido al cansancio. No he podido encontrar por ningún medio profesional alguna explicación satisfactoria. Estos sucesos los he comentado con muy pocas personas y no he sabido de otros casos semejantes. No he encontrado información en la web ni tampoco he podido saber hasta el momento cuál sea la explicación, el propósito o la intención de dicho fenómeno. Si alguien de este amable auditorio tiene información o ha tenido alguna experiencia similar, agradeceré sus comentarios. Un afectuoso saludo, Fer Salas. Pues bueno, este fue el relato de Fer y sí me parece interesantísimo porque aquí, a diferencia del mío, en donde claramente era una entidad como tal, ya tomando como una forma, como de un ser, aquí lo que percibió Fer era más bien, según mi interpretación, pues como una puerta dimensional. Ese círculo funcionaba precisamente como algo que se manifestaba indistintamente del lugar, pero con la presencia de Fer. Para mí, él fue testigo de enlaces dimensionales. Lo que vivió pudo haberse tratado de alguna inteligencia ajena a esta dimensión, la cual usaba una especie de portal que hacía frecuencia específica con el nivel vibracional de Fer, y por eso se manifestaba donde él se encontraba, sin importar su ubicación geográfica. En resumen, debido a la frecuencia de Fer, esta inteligencia pudo haberse sentido atraído para manifestarse a través de este portal o entrada donde él se encontraba, donde Fer se encontraba. Esto nos habla de la multidimensionalidad y del posible conocimiento de su uso por otras inteligencias más avanzadas que pueden viajar en el espacio-tiempo sin linealidad. Esto es solamente una hipótesis mía de acuerdo a mis propias experiencias. La verdad es que no tengo la explicación absoluta de este fenómeno, pero me parece que sí puede tener relación absoluta con la frecuencia que en ese momento Fer manejaba en ambos lugares, tanto en Oaxaca como en Leipzig, en Alemania. Seguramente su frecuencia, debido al momento en el que se encontraba, tenía una cierta peculiaridad que hacía que este fenómeno se manifestara siempre en su presencia. Entonces aquí, como él nos dice, que él pensaba que esto pertenecía al lugar, que sucedía en la casa de su primer amigo donde se quedó, pero con la sorpresa de encontrarse que no era así
ahí es cuando yo puedo quizá hipotizar que más bien se trata de la misma frecuencia que Fer manejaba y quizá manejaba este mismo nivel frecuencial tanto en Oaxaca como en Alemania al ser proclive a atraer el mismo fenómeno, él, no el lugar. Así que también tenemos que tener conciencia de que nuestra frecuencia es la que atrae. No solamente hay lugares que ya per se tienen ciertas circunstancias que los atañen, sino nosotros mismos somos capaces de generar y de atraer de acuerdo a nuestra frecuencia vibracional ciertas circunstancias y hasta ciertos seres o, como en este caso nos contó Fer, ciertos portales. Así que reitero la necesidad imperante ya de ser muy observantes de nuestras emociones, de nuestros hábitos, de nuestro estado mental, de nuestra neutralidad, para que ésta no esté oscilando tan radical y tan bruscamente en estados que nos hagan tener desconciertos, que nos lleven a vivir fenómenos indeseados. Tenemos que entender el poder que nosotros tenemos para manifestar conscientemente todo lo que nos ocurre, o al menos la mayor parte de lo que nos ocurre. Esto es un trabajo constante de observación y es un trabajo de hacer consciente el subconsciente, para que éste no nos juegue estas trampas que desconocemos, pero que en realidad nosotros mismos estamos ocasionando al tener estas frecuencias y al atraer ciertos fenómenos. Sin duda, como en un episodio en particular pasado en donde hablamos de la Casa de las Brujas y de otros lugares, claro, estos lugares ya tienen una energía impregnada con muchos sucesos y con hasta egregores que se ya forman parte, ¿no?, de los inmuebles per se. Claro, esto está, pero también nosotros somos portadores de energía frecuencial y esta va a traer lo propio dependiendo el nivel que estemos manejando en ciertos momentos. El llamado ahorita es claro, no podemos seguir dejando al azar el cómo frecuenciar nuestra propia energía. Y tenemos que ir siempre un poquito más allá en la observación y en procurar estar en una neutralidad que nos permita navegar de manera más consciente esta realidad, porque va a ser más plena y más efectiva. Sin embargo, como lo dije después de que narré mi relato, sí hay herramientas que nos pueden ayudar a elevar nuestra frecuencia en ciertos momentos, porque, hombre, claro, somos humanos y todavía no estamos en una estabilidad permanente, ¿no? A eso vamos, estamos dando ese paso, esa transición con todo este trabajo que estamos haciendo y con todo lo que está sucediendo, este paradigma en este momento. Sin embargo, todavía fluctuamos. Bueno, cuando sucedan esas cosas, debemos de tomar en cuenta que hay ciertas acciones que nos pueden ayudar a llegar a un equilibrio neutral o a elevar la vibración nuestra o del lugar. Como les mencioné antes, a los miembros del canal que ya pueden ser suscritos aquí para apoyar que la producción de esto siga adelante, les voy a compartir un ejercicio de visualización de blindaje energético para las noches. De todos modos, los que nos oyen aquí y que no tengan ganas de ser miembros, sí les aconsejo siempre procurar limpiar su entorno. Limpiarlo siempre con una frecuencia de hierba o de esencia, como la albahaca, como el copal, como la salvia, como lo dije antes. Todas estas frecuencias de las hierbas hacen que vibraciones más densas o entidades más densas no soporten este aroma que emiten, porque eso es vibración y es muy alta. Por eso la usan tanto en las limpias, lo que es la ruda, la salvia, la albahaca. Eso se usa en esos ramos, ¿no?, que utilizan las personas que limpian a la gente, y nosotros también podemos hacer uso de ellas. Son una herramienta. Entonces vayan siempre, no de manera nerviosa ni paranoica, pero vayan siempre pensando que cuando visiten un lugar nuevo, sobre todo en estos sitios que están cerca de vórtices energéticos como la naturaleza, ¿no?, la montaña, etcétera, a veces hasta la playa. Yo tuve una experiencia también loquísima en Mazunte, que era la playa y el bosque. Procuren siempre, si no lo llevan, de conseguir ahí algo que pueda hacer de sahumerio para que equilibren la frecuencia y la vibración de su habitación y neutralicen, y además sirve para sacar entidades más densas que el aroma de dicho sahumerio, que es muy alto. Entonces, ese es un tip que les doy, que es muy útil. Y también recuerden, este es un universo mental
Y al ser mental, nosotros tenemos la capacidad de visualizar. Y si lo hacemos con una intención clara, contundente y precisa, lo que visualicemos nos va a ayudar muchísimo. Así que bueno, ya lo saben. Espero que ambos relatos hayan sido de su interés. Me encantan sus comentarios. Me gusta muchísimo que contribuyamos en este espacio a poder compartir, porque a veces son estos relatos los que luego nos hacen clic o lo que luego nos hace identificarnos, pero a veces son los comentarios de la gente que dice, bueno, a mí no me pasó esto, pero me pasó esto. ¿A alguien más le ha pasado? Aquí el mismo Fer nos pregunta si alguien más ha tenido la experiencia con estos, yo los denomino portales que se manifiestan, ¿no? Este círculo negro que se abría, que para mí era de carácter orgánico, era de un carácter que no era nada más una proyección, sino que tenía la cualidad de tener algo de vida, o al menos ser transporte de alguna conciencia o de alguna inteligencia que fue capaz de comunicarse con Fer en ese momento. Entonces, estamos llenos cada vez más de historias y sucesos que nos hacen reflexionar profundamente la naturaleza de todo lo que nos rodea, y cada vez que nos hacemos conscientes de ello, abrimos cada vez más nuestra propia capacidad de entendimiento, y eso nos ayuda un montón para seguir con pasos evolutivos hacia sea lo que sea que venga. Si les gusta el contenido, ayúdenme a compartirlo, suscríbanse al canal, y ahora tenemos esta ayudita extra que son los miembros, que se pueden hacer miembros para poder seguir adelante con la producción de A Quién Se Lo Cuento. Espero leerlos muy pronto, ver sus comentarios y también que me envíen sus experiencias si quieren que yo las relate en este espacio, ilustrándolas a aquienselocuento@gmail.com. Sin más, nos vemos pronto en el siguiente episodio de A Quién Se Lo Cuento.